Estimados alumnos, tengan todos ustedes muy buenos días. Soy Fernando Schwartz. Vamos a continuar con nuestras clases de física. Esta vez vamos a hablar del tema de la intensidad de corriente eléctrica o simplemente corriente eléctrica. Y bueno, para estudiarla de mejor manera vamos a hacer una analogía con respecto a la corriente de un líquido. Imaginemos nosotros dos vasos comunicantes, como estos que se ven en la figura, que tienen un cierto líquido, ¿no? Puede ser agua, por ejemplo, ¿no? Y yo les lanzo la pregunta, ¿estarán las moléculas de agua en estos vasos en movimiento? ¿Se estarán moviendo? Y bueno, la respuesta es sí, se están moviendo, porque nosotros sabemos que hay una relación entre el movimiento y la temperatura, ¿no? Si estamos, por ejemplo, a 27 grados centígrados, microscópicamente las moléculas se están moviendo, ¿no? A más temperatura, más movimiento, ¿no? Pero digamos que su movimiento, una será a la derecha, otra a la izquierda, otro para arriba, otra abajo. En general, a nivel macroscópico, en realidad no hay ningún movimiento, no hay ninguna corriente. Para que haya una corriente, todas las moléculas, todos los elementos, en este caso del líquido, deberían estar moviéndose en la misma dirección. Así que hay movimiento, sí, pero no todos en la misma dirección, no es un movimiento desordenado. ¿Qué tendría que hacer para que todos los elementos, todas las moléculas de líquido se muevan en una misma dirección? Entonces de repente a alguien se le ocurre, bueno, entonces vamos a poner uno más arriba que el otro, ¿no? Entonces en ese caso va a haber una corriente de líquido ya en una sola dirección, ¿no? Van a caer, digamos, las moléculas y de repente este vaso se va a llenar más. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Simplemente le hemos añadido una cierta altura h. ¿Y qué pasa en mecánica cuando nosotros cambiamos la altura? Estamos cambiando el potencial, en este caso gravitatorio, ¿no? Entonces, al haber una diferencia de potencial, en este caso mecánico, entonces, ¿qué cosa generamos? Una corriente. De la misma manera, la intensidad de corriente eléctrica tiene el mismo concepto. Imaginemos nosotros un conductor, ¿correcto? Un conductor. Y a este conductor le conectamos una batería, una pila, una batería de carro, lo que se les ocurra. Entonces, el hecho de conectarles esta batería, le estamos poniendo una diferencia de potencial en los extremos o en los bornes de este conductor. Por consecuencia, se va a generar dentro de él un campo eléctrico. Y bueno, ustedes saben que un conductor, pues dentro de él, microscópicamente, pues hay protones, hay electrones, etcétera, ¿no? Entonces, este campo eléctrico va a hacer que los electrones que son libres, los electrones libres, se muevan, ¿no? Se muevan de un extremo al otro. Acuérdense que ustedes que los electrones son los que se mueven en un conductor. Y entonces este movimiento de cargas eléctricas, en este caso electrones, lo que genera pues es una corriente eléctrica. Pero ojo, el sentido de la corriente eléctrica siempre va a ser contrario al movimiento natural de electrones en el campo eléctrico. O sea, es como si estuvieran moviéndose cargas positivas hacia la derecha. Nosotros sabemos ya de que las cargas positivas no son las que se mueven, o si se mueven en realidad son muy pocas. Los que se mueven realmente en cantidad son los electrones. Primeramente porque tienen menos masa y segundamente porque son, al menos en los metales, se pueden desprender fácilmente de la última órbita del átomo, ¿no? Pero digamos que por una simplicidad se va a elegir que el sentido de la corriente eléctrica va a ser como si se movieran protones hacia la derecha. Pero ya sabemos que en realidad sucede lo contrario, ¿no? Pero bueno, ese es el concepto de corriente eléctrica. Evidentemente esta batería da una diferencia de potencial en los extremos y esta diferencia de potencial, en este caso eléctrico, así como en el agua, que cuando lo poníamos a una diferencia de potencial generaba una corriente, igualmente en el conductor genera una corriente. En este caso una corriente eléctrica. Y entonces vamos a definir a la corriente eléctrica como
la variación de carga eléctrica, delta Q, dividido la variación del tiempo, delta T. Quiere decir que si yo mido cuánta carga pasa por este conductor por unidad de tiempo, entonces lo que tengo es la corriente eléctrica. Esa sería la definición. Magnitud física escalar, ojo, escalar, que mide la cantidad de carga que atraviesa un conductor en un determinado instante de tiempo delta T. ¿Ok? Las unidades sería pues el coulomb segundo, ¿no? Porque la carga se mide en coulomb y el tiempo se mide en segundo. Pero esta magnitud, coulomb sobre segundo, también se puede expresar como una sola que se llama el ampere o el amperio, en honor a un físico francés que hizo muchas contribuciones en el campo del electromagnetismo, ¿no? Ya vamos a hablar, cuando veamos magnetismo, la famosa ley de Ampere, ¿no? Así que esta es la unidad de corriente eléctrica, el ampere. Además, el ampere es una unidad fundamental, ¿no? ¿Se acuerdan? En primer año hubieron las magnitudes fundamentales, eran 7 nada más, ¿no? El kilogramo, metro, el segundo, la candela, el ampere, una de ellas, y la mol, ¿no? La cantidad de sustancia. Entonces, bueno, esa fue una pregunta que nadie me hizo cuando vimos carga eléctrica, ¿no? Porque alguno dirá, profesor, el coulomb no es una unidad fundamental, y la respuesta es no, porque el coulomb es un ampere por segundo, ¿no? Si el segundo pasa a multiplicar acá, entonces el coulomb es una unidad derivada, no es una unidad fundamental. La fundamental es el ampere. Bueno, muy bien, ahora vamos a hablar de intensidad de corriente eléctrica, pero instantánea, ¿no es cierto? Porque nosotros hemos visto de que para hallar la intensidad de corriente necesitamos un determinado intervalo de tiempo. Sin embargo, esa corriente también se puede medir instantáneamente, ¿no? Imaginemos nosotros una sección transversal de este conductor y entonces medimos en un cierto tiempo t qué carga está pasando por acá. Pasa un cierto tiempo delta t, ¿cierto? Y ahora ya la carga que atraviesa ya será pues Q de t más delta t, ¿no? Porque es la carga que tenía inicialmente más el exceso de carga que pasó en el tiempo delta t, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular la corriente, sería pues el cociente delta Q dividido delta t. Pero delta Q, el exceso delta Q, será pues la carga que tenía al final, o sea, Q de t más delta t, menos Q de t, menos la carga que tenía al inicio, ¿no? Dividido siempre el intervalo de tiempo. Pero si este intervalo de tiempo se hace muy pequeñito, ¿no es cierto? Se hace pequeño, entonces yo puedo definir a la corriente instantánea como el límite, cuando delta t tiende a 0, de esta expresión, ¿no? Que ya teníamos. ¿Y a qué les hace recordar esta expresión? Este es un concepto de matemáticas, ¿no? Que ya lo han visto. Y sí, efectivamente, esto de acá es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces, si yo quiero calcular la intensidad de corriente eléctrica, pero instantánea, en un instante de tiempo t, simplemente pues será la derivada de la carga respecto del tiempo. Así que ojo a esta fórmula que también nos ayuda para resolver ciertos problemas. Muy bien, ahora vamos a hablar de la ley de Ohm. Imaginemos nosotros igualmente que conectamos una batería a un conductor y observamos que cuando nosotros le damos una diferencia de potencial delta V, entonces en el conductor circula una corriente I. Pero si hacen los experimentos y resulta que tanto la diferencia de potencial como la corriente van a ser magnitudes proporcionales. Quiere decir que si yo duplico esto, la corriente se duplica. Si lo corto la mitad, la corriente se corta la mitad. Entonces digamos que son magnitudes proporcionales. Podríamos hacer un gráfico, ¿no? La intensidad de corriente en función de la diferencia de potencial y resulta pues que el gráfico es una recta, ¿no? Ese es el gráfico de una función de proporcionalidad directa, ¿no? La ecuación de la recta.
Y entonces eso es lo que nos dice la ley de Ohm. En un conductor, la intensidad de corriente eléctrica es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicado a los bornes del conductor. ¿Correcto? Esta es la famosa ley de Ohm. También Ohm fue un científico alemán que hizo también varias contribuciones, entre ellas pues la ley de su propio nombre, ¿no? La ley de Ohm. Muy bien, entonces acá tenemos la definición nuevamente de la ley de Ohm, el gráfico que ya habíamos visto, pero si se dan cuenta ustedes, esto de acá es una recta, ¿no? Y si estamos hablando de la ecuación de una recta, esta recta debe tener una pendiente, ¿no? En matemática hemos estudiado que esta recta tiene una pendiente. Entonces resulta que nuestra ley de Ohm, luego de hacer experimentos, es igual, la corriente eléctrica es igual a 1 entre R por la diferencia de potencial aplicada a los bornes del conductor. Y aparece este término, ¿no? 1 entre R. Y la pregunta es, ¿qué cosa es R? Bueno, R es la resistencia eléctrica. Esta es una nueva magnitud física. Resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Es el grado de oposición de un conductor al paso de la corriente eléctrica, que en este caso sería pues la pendiente de la recta. Bueno, 1 entre R, ¿no? La pendiente de esta recta. ¿Ok? Ese de acá es entonces una nueva magnitud física, la resistencia eléctrica, grado de oposición de un conductor al paso de la corriente eléctrica. ¿Y qué nos quiere decir esto? Pues, bueno, esta recta va a ser diferente dependiendo del conductor con el cual estemos trabajando, ¿no? De repente para otro conductor, la recta sale un poquito menos inclinada, ¿no? O para otro de repente es mucho más, pero siempre una recta, ¿no? Pero siempre una recta. ¿Ok? Entonces, dependerá mucho del material con el que está construido el conductor, ¿no? Y de sus dimensiones geométricas también. Ya vamos a ver más adelante una fórmula que me permite calcular la resistencia eléctrica en función de sus condiciones geométricas. Así como el condensador, por ejemplo, ¿no? El condensador de placas planas y paralelas, se podía calcular la capacidad en función del área de sección y de la distancia de separación de las placas, ¿no? Igual la resistencia eléctrica se puede calcular por sus condiciones geométricas. Pero bueno, esto es una nueva magnitud. Si ustedes de esta expresión despejan R, les va a salir diferencia de potencial dividido la corriente, ¿no? O la intensidad de corriente. Quiere decir que esta resistencia tiene también unas unidades. La diferencia de potencial se mide en voltios, la corriente se mide en amperes. Entonces la resistencia se mide en volts entre amperes. Y ese volt dividido amper también es una nueva unidad que es el ohmio, cuyo símbolo es esta letra griega que se encuentra acá, ¿no? Ohmio. ¿Ok? Bueno, el símbolo en un esquema eléctrico de la resistencia tiene esta forma y físicamente tiene más o menos esta forma, ¿no? Si ustedes ven una placa eléctrica, pueden ver, por ejemplo, esto es una placa eléctrica, tienen acá muchas resistencias eléctricas, ¿no? Estos azulitos que ven acá son resistencias eléctricas, por acá hay más, ¿no? Entonces ya estamos conociendo las componentes de un circuito eléctrico o electrónico también, ¿no? Acá tenemos con un condensador, ¿no? Este barrilito que está acá es un condensador. Y como repito, estas de azul, esta de aquí también son resistencias eléctricas. Muy bien, eso es todo por esta primera parte del capítulo de corriente eléctrica. Vamos a hacer ahora los ejercicios en clase. Muchas gracias con todos.